Hola, buen día, Natalie, mi Carección, hija de Maika y Carección, quien me acompaña desde el inicio. Y por esto y la coherencia de mi ser, es que estoy ordenándome de cosas que yo creía que ya las había transitado, que las había entregado, y no, más bien no las había incorporado, que de esto se trata la conciencia, ¿no? El proceso consciente individual de recobrar la memoria, de darle el valor al camino desde el origen, al camino desde la escasez. El otro día, en una charla, en una reunión donde estaba Laika, nos pregunta quién era nuestro ancestro, o nuestros ancestros, o quién nosotros reconocíamos así más. Rápidamente yo hablé del mío y lo dije desde un lugar porque en realidad no fue que yo me di cuenta sola, sino que ella en su momento, hace varios meses atrás, me dijo expande Abach. Tomé conciencia de todo lo que me estaba sucediendo en ese momento, pero sobre todo al otro día. Voy a volver un poquito para atrás en mi relato porque hace un tiempo en esto de que estoy ordenando información, me viene una imagen que hace muchísimos años, estudiando Gnosis, estando con la escuela de gnósticos, venía la imagen del Partenón y del cono con los pilares, y yo decía, claro, los 4 pilares, los 4 perros guardianes, bueno, algo que se va a ampliar porque tiene total sentido, pero lo que me venía atrás de esa imagen era el reconocimiento. Ligo esto porque esa era la imagen de lo que ellos llamaban el conocimiento o el cimiento del cono o de la triada en esa instancia, hablo de muchos años atrás, Padre, Madre, Espíritu, o la triada que está más ligada a la religión y en un punto a esta triada que nos conforma. Entonces, en esto de que viniera esa imagen, la palabra era reconocimiento, y lo que brota a partir de la pregunta de Alaika fue esto de que claramente yo no me estaba reconociendo. Cuando me dice, pero vos entregaste esta información, no, digo yo, me dice, ¿por qué te la guardas? Porque en realidad, claro, acá hay un miedo, acá hay una instancia en la que uno teme a no estar en lo cierto, a decir una burrada. Y cuando empecé a ligar, que me cayeran las fichas de todo lo que fue sucediendo en mi vida, este ancestro es el que me deja parada en mi actualidad. Por eso claramente soy la expansión de este ancestro. Me parece súper importante entender que por más reconocido que haya sido nuestra anterior vivencia o quien nos trajo hasta aquí, la mayor evolución es esta. Y fue muy loco porque, de hecho, yo lo he dejado en varios videos en esto de que yo fui una rebelde,
una rebelde con causa, diría ahora, una rebelde en esto de negarme, literalmente negarme a la cuestión académica. A la cuestión académica. Yo desde muy, muy chica lo que detestaba era el colegio. Detestaba, pero me ponía muy mal. Creo que fui muy creativa en mis instancias de mentir. Me iba a la iglesia de muy chiquita, estoy hablando 10, 11 años. Me provocaba enfermedades, me provocaba fiebre. Yo decía que tenía fiebre y el biológico me respondía. Todo para no ir al colegio. Y así fue que pasé por un montón de colegios y terminé no terminando la secundaria. Mas esto no me impidió absolutamente nada, más me abrió un montón de cosas y sin la necesidad incluso de esos conocimientos, porque después a través de las holísticas yo lo primero que hago es memoria celular. La memoria celular, cuando yo me anoto, que fue totalmente guiado, cuando yo me anoto la primera clase, hablan de que el método este de memoria celular, que es un método canalizado por una argentina, venía a través del estudio de las flores, en este caso las flores de América. Cuando yo escucho flores, me maravillé mucho más porque fue mágico lo que me sucedió cuando me voy de luna de miel y encuentro el libro de Bach, un libro base de Bach, que yo no podía creer que los médicos no lo conocieran, no lo leyeran, no se basara la medicina en eso. Yo, de hecho, hice copias. Esto ya lo conté en un par de veces y lo he contado muchas veces durante las clases que he hecho porque me parecía lógico, era lógico, lógica pura, sentido común, ¿no? Esto de que la emoción es la que enferma el cuerpo y que el cuerpo es una máquina perfecta o el biológico es un todo en sí mismo. Esto yo lo tenía como muy claro, pero hasta antes de ayer no se me hilaron todas las fichas, no se me alinearon todos los patos. ¿Y qué fue en definitiva la expansión, ¿no? Porque esto estoy hablando de 10 años atrás, tal vez un poco más, cuando yo empecé este camino de estudiar holísticas, de estudiar memoria celular. A la par empecé a estudiar flores, después pasé por otros profesores, con otros métodos, más la historia de Bach a mí me seguía resultando fascinante. Y claro, llega un momento en donde me va llevando a generar mi propio método para dar, porque una de las cuestiones que yo entendí con la observación, era que nosotros como terapeutas siempre estábamos interpretando algo que después la información realmente lo baja clarísimo, ¿no? Que cada uno a través de su codificación, de su inconsciente y de su condicionamiento va a interpretar lo que al otro le pasa, porque en realidad me estoy mirando yo. Entonces, hace unos 3 años atrás, y a partir de generar mi propio método que se llamaba Yo Soy Camino de Encuentro, lo que primero planteaba era la escucha activa. No escuchar esperando dar una respuesta, sino mi imagen interna era volvámonos, esto es lo que yo le impartía a mis alumnos, volvámonos un resonador para quien hable, para quien nos venga a consultar, se escuche. Porque solamente quien está emitiendo y escuchándose puede liberar lo que le está sucediendo. Esto
claramente la información nos lo trae desde el momento uno, cuando habla de grabarnos, de hablar para hacer nuestras bitácoras, porque también tiene esto de no escucharnos. El humano no escucha el diálogo interno, que el diálogo interno básicamente es elevado cristal. Y el humano acá no se entera de nada hasta que no hacemos estas cosas y reproducimos o permitimos que el cristal hable a partir de nuestra voz, y ahí entendemos o tomamos la dimensión de que esto está en nosotros. Entonces yo como terapeuta lo que hacía era y lo hacía y me parecía fabuloso, porque lo único que yo hacía era: ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Escuchaste lo que dijiste? Y en esto era también muy obvio que las personas decían: no, ¿qué dije? No, ¿qué? Volver a repetirlo, a ver, contámelo de nuevo. Bueno, esto surgió naturalmente en los últimos 3 o 4 años, que después, como cuando yo formaba personas, le decía: lo más importante que podemos hacer para un otro era que el otro se escuche hablando de sí mismo y poniéndole nombre a la emoción. Esto también lo he dicho con respecto a reconocer qué nos está sucediendo, porque nosotros cuando tenemos ansiedad y no le llamamos ansiedad, o cuando tenemos miedo y no le llamamos miedo, o no desarmamos ese sentir para entender a qué le tenemos miedo o qué es ese miedo, porque miedo es control, miedo es timidez, miedo, hay miedos, cantidades de miedos que son expresiones del cristal hacia el carbón. Entonces, cuando yo entendí todo esto, me sentí totalmente no necesaria, ¿no? En el consultorio yo veía personas que estaban perfectamente bien, que no me necesitaban. De hecho, yo empecé a sentir como una pérdida de tiempo mío y de la otra persona. La última que me hizo tomar totalmente conciencia, y acá fue un gran paso en mí y hacia mí, fue la hija de una amiga que venía. Ella había dejado su carrera de, creo que psicopedagogía, tercer año de psicopedagogía, y se encontraba en la nada misma. Y bueno, me decía: ¿qué voy a hacer de mí si no hago esto? Y no quiero volver a la universidad y tengo que hacerlo. Bueno, toda una cuestión en donde a mí me removió mucho esto de lo no académico en mí. Cuando en un momento me brota, me sale de decirle que yo no tenía un título académico, más tenía una trayectoria importante, pero no tenía un título académico, y sí podía hablar, tenía tenía bueno, ya me va a salir la palabra, pero nadie me la contó. Claramente, nadie me la contó. Entonces, cuando le manifiesto esto y veo y siento en mi panza el miedo de ser rechazada, me doy cuenta de que esto es algo fuerte en mí y que tal vez lo tenía negado. Paso siguiente: reúno a todos mis alumnos, de los cuales habrán ido 20, 25 personas de varios años en los que yo estuve dando y formando, y les cuento, les digo que voy a entregar el método, que este método no me pertenecía, que este método había sido totalmente canalizado desde mi elevado hacia mí. Yo esto ya lo tenía, yo estaba en la información, estoy hablando de fines del año pasado, pero estoy buscando, bueno, la cuestión que cuento toda mi vida
mi vida, hablando de drogas, hablando de suicidio, hablando de todas las veces que me he rescatado a mí misma con respecto a la escucha que yo creía tener de Dios Padre, ¿no? Que en realidad era mi elevada, guiándome siempre, y el método en sí había sido completamente algo que bueno, no solamente yo digo no me pertenece, más sí es parte de la trayectoria de mi ancestro de Bach. Y una de las cuestiones que también les empecé a decir ya en el último grupo de terapeutas, que no hacía falta tomar las flores, De hecho, nosotros hacíamos un método diagnóstico a partir de péndulo, y en esto la persona se veía en las diferentes emociones, y solamente entendiendo, poniéndole nombre a esa emoción, diciéndole ansiedad a la ansiedad o diciéndole evasión a otro estado de un futurible que también sucede, que no es ansiedad, sino es salirme, quererme ir del estado presente. La nostalgia que me lleva a creer que todo pasado fue mejor. Bueno, un montón de cosas que solamente reconociéndolas ya hacía la sinapsis necesaria, neuronal e interna, biológica, para que yo ya registrase que eso me pertenecía. Entonces digo, bueno, la flor, tomar la flor, en realidad lo único que hace es recordarme eso que hablé en la terapia durante los 15 días que no nos veíamos. Bach decía que eran vibraciones y demás, y claramente, porque la emoción es una vibración interna. Entonces, fue muy grande, fue muy revolucionario interno para mí el hecho de dejar de dar clases porque ya no tenía nada más que ofrecer. Saber que cada quien en su camino estaba y que cada quien debía leerse a sí mismo, porque como terapeutas, en todo caso, creyéndonos el papel, nos estamos posicionando por encima de otro. Y esto no estoy hablando de quienes ejercen las terapias, estoy hablando exclusivamente de mí, porque tiene que ver también con que hay muchas personas que sí necesitan guía. En el caso mío, las personas que llegaban a mí ya estaban listas. Entonces, no estoy hablando en general ni como una verdad de que la terapia o los terapeutas no estén buenos, porque el primer paso hacia una toma de conciencia profunda es el querer hacerlo. De hecho, cuando a mí alguien me decía, ay, yo te quiero recomendar a mi madre esto, lo otro, decía que me llame ella, que me llame él, pásale vos mi teléfono, no sos medio. ¿Por qué? Porque la persona, si quiere escucharse, si quiere salir, si quiere reconectar, lo va a hacer, porque realmente está en uno, y es en uno con uno. Es el cristal, el elevado hablando con el cristal, y el cristal hablando internamente, biológicamente, célula cristal, célula carbón. Esto he hecho un par de gráficos porque a mí los gráficos me resultan muy cómodos o me ordenan. Y acá también me doy cuenta, a partir de lo que Alaika me hizo ver, era que yo tuve una gran facilidad para hablar de química, para hablar de biología, para hablar de física, para hablar de física cuántica, para hablar de muchísimas cosas que, si bien he leído mucho porque siempre he sido una buscadora y me resultaban fascinantes esos temas, la capacidad de hablar y de entender ciertas cosas, porque he formado muchos médicos y no tengo el secundario. O sea, claramente quien me deja acá, quien me deja parada, es mi ancestro, y en su
en su vida se zarpó de títulos. Tuvo títulos académicos, cantidades que lo llevaban a querer generar una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida que sea sin dolor. Mas se murió, a los 50 años, se murió de agotamiento. Se murió del corazón, pero se murió de agotamiento. Se le decía que era la luz que nunca se apagaba porque todo el tiempo estaba investigando. De hecho, se sanó un cáncer a sí mismo por haber puesto su propósito afuera, su propósito elevado. Su ser estaba en una búsqueda muchísimo más allá que lo que el cuerpo le planteaba. De hecho, su cuerpo fue su propio laboratorio. Entonces, cuando yo ligaba esta capacidad, porque es una capacidad que es inherente a la guía cristal, a la guía del elevado con el cristal, yo no lo dimensionaba hasta, te repito, mi Karek, el domingo. Mi madre bioquímica, mi padre médico, yo también esta biología natural está en mí porque claramente es así. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en mi ancestro había esto de no dolor, y sí, cuando me aparece el nombre de mi nido, de mi trón, aparece una vibración que después, hola, hermosa princesa, la princesa Michelle me ordena, pero al principio había aparecido Sirkak en lo que yo había escuchado, y investigando a quién eran los Sirkak, eran los primeros cirujanos incas. Y estos cirujanos, esto también lo he contado, pero estos cirujanos que hacían las primeras medidas traumatológicas, arreglaban huesos, de hecho hacían craneotomías, sacaban pedazos de cráneo para ver adentro. Estos médicos primitivos, brujos también si se les quiere, porque había mucho de chamanismo en ese momento, de personas que iban más allá porque había una conexión. Obviamente que en la evolución la conexión se va perfeccionando porque el biológico se va perfeccionando, porque la comunicación y porque toda la trayectoria va puliendo esa información. Pero en ese entonces estos curadores, si no lograban curar una patología, le daban decían que estaban endemoniados y los terminaban torturando hasta matarlos. O sea, que acá también me cabe pensar en esto de cómo el biológico se sana, de cómo el biológico hace el milagro que le daban a Jesús, que en realidad después dentro de hoy de la cuántica y de la mecánica biológica llamamos remoción espontánea, que es la capacidad de reestructuración y de milagro genuino, ¿no? en lo que implica el biológico. Estos tipos, antes de que los mataran, antes de que los torturaran, podía haber una remoción espontánea. O sea, se llevaban a tal punto, si no te sano, te mato, que es posible que ante el miedo, el dolor, esto hubiese sido. Esto es una teoría completamente mía, pero sí me trae esa información de por qué mi ancestro tenía tanta necesidad de no dolor, de no infligir dolor. Cuando Alaika me pregunta cómo lo expandí yo a él, claramente, bueno, era la no necesidad ya de tomar nada externo, no porque no sirva, vuelvo a repetir, yo me tomo un ibuprofeno, estoy con dolor en mi columna y tomo un ibuprofeno porque necesito que mi humano, que mi biológico siga haciendo la conciencia de lo que lo está posicionando en ese lugar. O sea,
no es malo, repito, es perfecto, pero sí saber que la capacidad es 100% en sí mismo es algo que nos lleva a la transformación de la célula, a incorporar más energía. Esto es un proceso biológico. Entonces, la magnificencia de esto, siempre en mi caso lo puedo ver desde el cuerpo, desde mi templo ceremonia, desde misión. Y en esto de reconocer de dónde vengo, es también el impulso, ¿no?, de reconocerme, de que no pasa desde afuera hacia adentro, sino desde mí, hacia el impulso natural que a cada paso me deja más en conciencia y en coherencia, y reconocer mis propios pasos también me aportan la trayectoria de todo lo que he vivido como incompletud, ¿no? Así que, bueno, esto me lo súper debía. Cuando ella me lo dijo, no lo vi necesario, y cuando me empezaron a caer las fichas, digo, pero claro, ¿quién si no soy yo voy a reconocer toda esa individualización, ¿no? Porque somos únicos e irrepetibles, no hay posibilidad de compararnos, de querer ser como el otro, no hay posibilidad nada, somos uno. Bueno, gracias. No leí prácticamente nada porque necesitaba dejar esto por acá. Gracias por estar, gracias por la compañía, gracias por ser esto de la importancia de escucharnos. También Dan Maruk me aportó una información súper interesante. Hablábamos de creencias, y dentro de las creencias yo comentaba cuando deshice, porque yo fui muy buscadora desde el catolicismo, desde el cristianismo, y hace poco, yendo a una iglesia con mi niña, entendí un montón de cosas, más Dan me explicaba el hecho de que el confesionario dentro de la Iglesia Católica, más allá de lo que hiciera el cura con las creencias y demás, era esto de que salga de nuestra boca lo que el cristal intenta decirle al carbón. Y cuando lo entendí así, obviamente le saqué totalmente peso a esto de también creencias de opacamiento o de que alguien nos hizo algo que éramos nosotros mismos antes, sino que era algo realmente guiado, era perfecto. E incluso te mandaban a rezar para que vos mismo te hagas esa autoliberación de que nada termina siendo tan grave. Así que bueno, hablemos, compartamos. La capacidad en nosotros mismos es fabulosa. Claro, totalmente. Y acá el hecho de la psicología, que en un punto era también, yo me acuerdo, porque también tuve mucho terapia, porque uno se cree que estaba loco, el diván me explicaba mi psiquiatra, no un psicólogo, un psiquiatra, me decía, el psiquiatra o el psicoanalista se pone detrás, vos hablas acostado en un diván, y me decía él que era la forma en la que menos movilidad teníamos del cuerpo. Entonces, en esa no movilidad no me perdía en lo que yo estaba diciendo, porque si no estoy moviendo las manos, estoy moviendo las piernas, me estoy sacando del eje. Así que sí,
Gracias por ese comentario porque realmente, y hoy la evolución es el video. Hagamos la bitácora. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Solcito. Chao, chao. Nos amo.